Estamos de vuelta, nos hemos comprometido con Doris Sandoval, presidenta de ANEF, conversar el próximo jueves. Lo vamos a hacer con amplitud, con todos los temas, ¿no? Que tienen los gremios. Viene el 1 de mayo, se llama una paralización de actividades para el día 30 de abril, que se ha iniciado ya con un paro de los trabajadores portuarios a lo largo del país. Porque a esta hora de la mañana, cuando restan 25 minutos para las 11, entiendo, Marcelo, que sigue lloviendo en Punta Arenas. Sigue lloviendo en Punta Arenas, no mucho, pero sigue lloviendo. Sigue lloviendo en Punta Arenas. Yo le consulto a todos los invitados, porque vi a la Dori llegar muy mojada. A ti no tan mojado, vale decir de que ha cesado un poco la lluvia. Es Marcelo Torche que nos acompaña aquí en vivo y en directo en Buenos Días Región. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias, Vladimiro. Bueno, Buenos Días Región, estamos nuevamente por acá, así que para conversar de lo que sea necesario, de la contingencia, de lo que está pasando. Tú eres candidato a la Convención Constitucional, pero la verdad, y créemelo, que vamos a tener la oportunidad, se reinicia la campaña en los próximos días, ya el fin de semana, vamos a tener oportunidad de conversar en profundidad sobre la Constitución, pero no estando propiamente en la Constitución, pero hay algunos temas que sí van a estar, como por ejemplo, quiero hablar de la contingencia contigo, ¿no? No podemos eludir lo que está ocurriendo en el país de hoy, pero a propósito de el Tribunal Constitucional, porque hoy el Tribunal Constitucional está de moda, porque luego tendrá que determinar si es admisible o no es admisible. Ahora, en estos momentos va a determinar la admisibilidad del recurso, ¿no? Del requerimiento presentado por el Ejecutivo, por el Presidente de la República, en torno al proyecto aprobado en ambas cámaras, que permite el retiro del 10% de las AFP y de las aseguradoras. En la próxima Constitución, ¿debe ser tema del Tribunal Constitucional? ¿Se debe modificar la estructura del Tribunal Constitucional? ¿Debe seguir existiendo el Tribunal Constitucional? Voy a partir por la última. Yo creo que el Tribunal Constitucional es necesario y debe seguir existiendo como un ente autónomo. Sí modificaría algunas cosas del Tribunal Constitucional. Todos los países modernos hoy día tienen tribunales constitucionales que se encargan de verificar, o más que de verificar, de resolver los conflictos que pueden existir entre las leyes y la Constitución, básicamente, o la interpretación que se haga de algún tipo de normativa en relación a lo que son las constituciones de los distintos países. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional creo que debe seguir existiendo, y debe existir en dos momentos que para mí son fundamentales. Un primer momento es la revisión a priori que realiza de determinadas leyes, concretamente de las leyes orgánicas, en que tiene que pronunciarse respecto a si esa normativa está o no acorde con la Constitución. ¿Por qué? Porque en todos los países existe lo que se denomina el principio de la supremacía constitucional, en virtud de la cual la Constitución es la ley fundamental, por lo tanto la base del ordenamiento jurídico, y a ella tienen que someterse el resto de las leyes. De ahí el control de constitucionalidad de las mismas que realiza este tribunal. Y existe otro momento en que, no obstante, a veces cuesta entenderlo porque es una cuestión más o menos técnica, pero existe otro momento en que, no obstante que determinada norma puede efectivamente, en términos genéricos o en términos generales, por así decirlo, ser constitucional y que haya pasado el control a priori, o incluso que sea una norma antigua, anterior a la vigencia del Tribunal Constitucional, que tenga existencia y que haya tenido existencia dentro de lo que es el ordenamiento jurídico. Sin embargo, respecto a determinada situación, podría entenderse que esa norma, en virtud de la Constitución, podría no ser aplicable. De ahí que existe el llamado recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Pero Marcelo, perdón, ¿no se debería cambiar la constitución del Tribunal Constitucional? De la manera como se constituye, cómo se nombran a sus integrantes. Sí, para allá iba. Yo lo que sí creo es que el Tribunal Constitucional debería modificar efectivamente la forma de nombramiento de los ministros que lo integran. Eso sí,
¿con qué objetivo? Con el objetivo de que sea más autónomo, que no tenga nombramientos políticos para entrar a conversar, que sean personas de reconocido conocimiento y trayectoria en el área constitucional, y que de verdad actúe de manera más o menos similar a como actúa el Poder Judicial, que de hecho lo hace. Pero, por ejemplo, hoy día estamos viendo dos temas. Hoy, en este minuto, el Tribunal Constitucional está debatiendo sobre dos cuestiones que son tremendamente importantes. Una primera es respecto de la admisibilidad en relación al requerimiento que hizo ni más ni menos que el gobierno. Pero es un trámite simple eso. Sí, ese es un trámite que lo único que va a verificar es si se cumple o no formalmente con los requisitos para admitir a tramitación el recurso, el requerimiento. No cabe ninguna duda que va a ser admisible. Lo más probable. Sí. Aunque a la gente le va a molestar, pero es un tema que es ineludible. Es como si alguien preguntara, oiga, ¿por qué admitieron a tramitación una querella en un juzgado de garantía? Bueno, porque simplemente cumplía con los requisitos de forma. Es lo mismo. Y lo otro que se está viendo hoy día es la inhabilidad presentada por 50 parlamentarios respecto de la presidenta del tribunal. Creo que son 57 entre diputados y senadores. Más o menos, entre diputados y senadores son más de 50 parlamentarios. Respecto de María Luisa Abraham, la presidenta del tribunal, ni más ni menos. Así es. Así que son dos temas que hoy día van a ser noticia. Vamos a ver, probablemente el recurso va a ser declarado admisible y vamos a ver qué sucede con la inhabilidad. Y como abogado, te hago la consulta como abogado. ¿Tú crees que se debería inhabilitar María Luisa Abraham? Primero tiene sumarios, ¿no? Tiene 3-4 sumarios por acoso laboral. Está cuestionada. Bueno, y también los parlamentarios dicen que ella ya ha anticipado un juicio respecto a lo que tiene que fallar. Yo creo que eso es lo más grave. Cuando uno ha anticipado, cuando un tribunal, cualquiera que sea, no necesariamente, o cuando un juez, cualquiera que sea, ha anticipado juicio respecto a una materia que tenga que fallar, lo que corresponde es que se inhabilite. ¿Por qué? Porque lo que le pedimos a todo tribunal como base de la administración de justicia es la imparcialidad. Y si alguien anticipa fallo, que no digo que una persona pueda no tener algún concepto, pero ese concepto no lo puede exteriorizar, sino que ese concepto tendrá que aplicarlo o no aplicarlo en relación a lo que le presenten las partes, en relación a la prueba que se haga valer. Hoy día en la mañana escuchaba a Iván Aróstica, ministro del tribunal también. Iván Aróstica decía, vamos a revisar varias cosas, porque si bien es cierto, hay aspectos de forma desde el punto de vista constitucional que pueden ser importantes, como es la iniciativa a quien corresponde en materia de seguridad social, pero no es menos cierto que también se debe velar por el bien del país y cuáles son las necesidades del mismo. Son dos aspectos que el tribunal va a tener que ponderar. Él simplemente dijo, estas son cosas que nosotros vamos a considerar, pero no dijo qué es lo que iba a resolver. Claro, ¿y por qué es tan importante María Luisa Abraham? No solamente porque es la presidenta, sí, claro, sino porque su voto fue dirimente en la votación anterior. Empataron 5-5, prevaleció posteriormente el voto de la presidenta. Exacto. Bueno, es así, es así, digamos, por procedimiento el voto de la presidenta no, claro, es voto resolutivo. Pero por eso es tan importante, o sea, exacto, quienes pretenden de que no pase la admisibilidad, sino que sea rechazado por el Tribunal Constitucional el requerimiento del Ejecutivo, en este caso del Presidente de la República, pretenden de que no esté María Luisa Abraham entre los que tienen que tomar la determinación. Claro. Porque ellos están solicitando inhabilitación. Y en ese caso, además se produce una solución porque no habría voto resolutivo, ya que quedarían impares. Claro. Por lo tanto, a lo menos va a ser un 5-4. 5-4. A lo menos. Claro. Entonces ahí no se produciría ningún tipo de polémica en ese sentido, porque va a ganar simplemente la posición que obtenga más votos. Bueno, pero para terminar con el tema del Tribunal Constitucional, que sí o sí estará en la nueva Constitución, se debatirá la nueva Constitución. He escuchado a muchos, ¿no? Y antes esto ocurría en Chile. Había una sala de la Corte Suprema que definía situaciones como esta. Sí. No existía el Tribunal Constitucional. No, o sea, el Tribunal Constitucional existía, pero existía para otras cosas.
pero había ciertos recursos que el rol que hoy día cumple el Tribunal Constitucional Era la Suprema. lo cumplía la Corte Suprema. De verdad que exista el Tribunal Constitucional contribuye también a desahogar bastante el cúmulo de asuntos que debe resolver la Corte Suprema. La Corte Suprema ya tiene en alguna medida un retraso de causas por la cantidad de cosas que debe resolver, porque es un tribunal que tiene competencia sobre todos los tribunales de la República y sobre todos los asuntos que se ventilan a nivel nacional. O sea, todo lo que llega a la Corte Suprema está obligada a verlo. Si además le agregamos todo lo que ve el Tribunal Constitucional de nuevo, olvídense que una causa en la Corte se va a ver antes de 4 años. Se va a producir un atraso mucho mayor, a menos que aumentemos el número de ministros, el número de salas, qué sé yo, pero eso también significa bastantes otros problemas. Es complicado. Te quiero llevar a la contingencia. ¿Por qué hemos comenzado a hablar del Tribunal Constitucional? Porque todo ha derivado ahora en el Tribunal Constitucional y se está a la espera de su resolución. A propósito, ¿cuánto tiempo se puede tomar el Tribunal Constitucional en determinar? No, se puede tomar bastante tiempo, pero yo creo que en este caso, teniendo en cuenta la urgencia y la necesidad, lo va a resolver en no más allá de 10 días, creo. Pero puede tomarse mucho más. Yo en algún momento tuve muchas causas en el Tribunal Constitucional y ninguna demoró menos de 6-7 meses. Ah, caramba. O sea, pero no creo que esto demore eso. esto sería, claro, sería excepcional. Sí, yo creo que es excepcional porque estamos hablando de un tema de urgencia. Además hay un tema que no es menor, y que yo creo que también va a pesar, que es la doctrina de los actos propios. Porque si por un lado, eso, los actos propios. Sí. Cuando hubo la vez anterior el segundo retiro, el gobierno hizo algo parecido a lo que está haciendo ahora. Fue al Tribunal Constitucional, entre comillas le fue bien en el Tribunal Constitucional con el voto dirimente en ese momento de María Luisa Abraham, pero sin embargo, ¿qué hizo el gobierno? Presentó un proyecto muy similar al proyecto de los parlamentarios que autorizaba el segundo retiro. ¿Y qué está haciendo hoy día? Hoy día está presentando un proyecto autorizando el tercer retiro de iniciativa presidencial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice que la Constitución establece que en materia de seguridad social, cosa que es cierta, la iniciativa para comenzar a legislar es del gobierno, y es verdad. Pero si está presentando una iniciativa para autorizar el tercer retiro, aun cuando le haya agregado otros matices de los que seguramente vamos a conversar en un rato, no está en gran medida aceptando lo que le está planteando el Congreso, y no sería en ese caso más conveniente presentar indicaciones y que el Parlamento vea si acoge o no las indicaciones del gobierno. Bueno, entre ellos, ¿no? Y ahí ya entrabas a otro tema, porque los 200.000 pesos. Los 200.000 pesos para los que no tienen nada ya en sus cuentas previsionales. Eso podía haber sido tratado de manera express por el Congreso y sé que pasa por un tubo. Ahora, el tema de las aseguradoras, ¿no? Ahí, de las rentas vitalicias. Ahí sí que hay un tema no menor. Ahí hay un tema no menor porque también involucra a las aseguradoras que contratan con una persona renta vitalicia, pero a diferencia de lo que pasa con las AFP, porque en las AFP yo soy dueño del fondo, o sea, yo soy dueño de mi fondo, que es un sistema de capitalización individual en el cual yo soy dueño de mi fondo, y el fundamento tanto del Parlamento como el fundamento de cada uno es decirle al gobierno y es decirle a todo el mundo: oiga, ¿sabe qué? Yo necesito mi plata, es plata que yo la ahorré, es mi esfuerzo, es mi sacrificio, por lo tanto ahora páseme el 10% para solucionar problemas inmediatos o para hacer lo que se me dé la gana en realidad, porque es mío. Eso es inherente al derecho de propiedad, uso, goce y disposición. Por lo tanto, si yo quiero disponer de mis fondos, pásemelo y yo veré qué hago. Eso con una AFP podemos hacerlo, pero cuando hablamos de una aseguradora que me asegura una renta vitalicia que eventualmente puede ser mayor de lo que yo podría obtener en un sistema de retiro programado, en una AFP, el fondo deja de ser mío. Esa plata que se fue a la aseguradora dejó de ser mía porque ese fue el precio
que yo pagué por la renta vitalicia. Entonces, esa plata ya no es de mi libre disposición, porque no es mía. Esa plata es el precio que yo pagué por ese seguro de renta vitalicia, y como consecuencia esa plata pasó en dominio a la aseguradora. Entonces ahí sí tenemos un problema, porque ahí le estamos metiendo mano al patrimonio de otros, no al patrimonio propio. Esa es la razón por la cual es esos recursos al que se puede acceder, porque van a poder acceder un 10%, exacto, debe ser devuelto. Eso es lo que se ha planteado, y que esos recursos deberían ser devueltos, pero como se está planteando, además el reintegro también se está planteando para los recursos de la AFP. Y ahí nos encontramos con un problema que yo creo que es no menor. ¿El 2%? Claro. El 2%. El 1%. Bueno, el 2%, de los empleadores. El 2%. 1% del Estado y otro por ciento de los empleadores. El 1% del Estado, el gobierno verá de dónde lo saca. Verá cómo lo financia. Pero el 1% de los empleadores, yo no estoy pensando en el Banco Chile, no estoy pensando en Falabella, no estoy pensando en las grandes empresas. En los pequeños emprendedores. Pero en las pymes. Pero cuando uno piensa en las pymes, en un taller con 10 empleados, y uno dice, mi costo fijo por concepto de remuneraciones me aumenta en un 10%, pues si tengo 10 trabajadores me va a aumentar un 1% por cada uno de ellos. Pero resulta que a lo mejor ese 10% es mi utilidad. Ese 10% es mi utilidad. Entonces, ¿de dónde saco la además, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Van a despedir a uno? La realidad de hoy es que muchas pymes están intentando no morir en el intento. Como tú dices, están quebradas. Yo ayer escuchaba a Alfonso Suez con mucha atención. Él, sí, o sea, él es el presidente de las pymes, ¿no? De la multigremial, así es. De la multigremial. Se oponen rotundamente a este 1%. Porque no les dan los números. Además, si la plata es mía, ¿por qué me van a obligar a reintegrarla? Yo veré si la reintegro o no la reintegro. Ahora, pertenece también eso a la reforma previsional que está en discusión, y yo creo que tiene que haber una reforma tributaria. O sea, lo que pasa es que no es solamente la reforma gremial, la reforma previsional en discusión. Yo creo que con todas esas cosas se pone incluso en peligro la reforma previsional, pero que crearía un régimen tripartito entre trabajadores, empleadores y gobierno, que es un poco lo que existe en varios países extranjeros. Pero yo creo que en alguna medida lo que se está protegiendo es la liquidez de las AFP. Con ese 1% que se le quiere cargar a los empleadores, y básicamente con el problema con las pymes, lo que está protegiendo el gobierno es la liquidez de las AFP. Porque resulta que las AFP le inyectan mucha plata al sistema financiero, esa es la realidad. Ahora, a propósito de la AFP, porque la pregunta es, ¿por qué los 200.000 pesos no fueron a la cuenta RUT de los afiliados que se quedaron sin recursos, sino que van a la AFP? Hoy conversaba con los parlamentarios, me decía Karim Bianchi una razón muy sencilla, para darle más plata a la AFP. Porque van a trabajar con esa plata, que son no despreciables 6.000 millones de pesos, durante un mes. Exactamente, y si nosotros vemos, fíjense lo que son las cosas, si nosotros vemos que son 6.000 millones de pesos que los van a trabajar durante a lo menos un mes, es más plata que lo que significaría el llamado impuesto a los super ricos, que son 5.000 millones de pesos. Claro. Entonces lo que se le está dando nuevamente es liquidez a las AFP. ¿Por qué? Porque las AFP esa plata se la prestan ¿a quién? Se le prestan nada menos que al sistema financiero, a la banca. Pero el interés con que presta la AFP, con que le inyecta fondos al sistema financiero, es un interés bastante menor que el interés que a mí, a ti, a todos ustedes nos cobra el banco si nosotros le vamos a pedir plata. Una vez más llega tarde el gobierno. Yo creo que el gobierno ha llegado tarde desde antes del estallido. Yo creo que desde el principio el gobierno está llegando tarde, y cada vez uno ve que el gobierno actúa con más improvisación, que de verdad yo no lo veo realmente preocupado por la realidad, lo veo desconectado de la realidad, lo veo ajeno a las necesidades de las personas, y simplemente reacciona a las presiones. Lo veo reaccionando a una presión, a otra presión, a otra presión, porque y ese probablemente es el motivo por el cual tiene una popularidad tremendamente baja. La más baja de la historia. De la democracia por lejos de la historia, 9%. ¿Te llamó la atención la ausencia de Ignacio Briones al acto
realizado en La Moneda el último domingo mientras hablaba el presidente de la República? Estuvieron todos, menos Ignacio menos Muñoz. él. Yo, la verdad que no que dio sus razones. Sí, pero a mí no me llamó tanto la atención, porque si Ignacio Briones quiere ser candidato, como lo ha manifestado, a la presidencia de la República, en este minuto creo que no podría haber nada más impopular que alinearse con un gobierno que está terminado desde todo punto de vista, que no ha gobernado desde que fue elegido, que simplemente no ha hecho nada desde el 19 de octubre del 2019 y que se ha limitado exclusivamente a administrar. Si no ha gobernado, administra lo que tiene y reacciona a una u otra cosa. Incluso el tema del plebiscito para la reforma constitucional, el llamado Acuerdo por la Paz, fue una reacción a un tema que no era prioritario para la gente, porque cuando a la gente le preguntaban qué quería, hablaba de bajar los niveles de delincuencia, cosa que el gobierno no ha cumplido, a pesar de que lo prometió. Mejores pensiones. Lo prometió en su campaña, mejores pensiones, mejor salud, educación, y por ahí abajo, como en lugar 10, 12, por ahí está el tema de la Constitución. Y sin embargo el gobierno, ¿qué es lo que hizo? Dijo, bueno, como me sale más barato, reformamos la Constitución, ¡pum!, lo puso en primer lugar. Te tengo que hacer una última consulta sacándote del tema. David Payán, lo conocemos todos, sí, es pastor de la Iglesia Evangélica, gran persona, que intentó ser candidato a la Convención Constitucional. Así es. Por el partido Renovación Nacional. Tras cartón, formó su propio partido y ayer dio a conocer que ese partido, información, logró la firma necesaria, el Partido Conservador Cristiano. Así es. Y donde David es presidente. Y David no ha tenido tapujo en salir contigo, ha aparecido en las redes sociales, ¿no? Apoyando tu candidatura. ¿Significa eso de que ahora cuentas también, Marcelo Torche, a la Convención Constitucional con el apoyo del Partido Conservador Cristiano de reciente creación? A mí, quien me ha manifestado su apoyo a título personal ha sido David Payán. Con David compartimos una serie de principios y valores, compartimos los principios cristianos, compartimos valores, compartimos intereses comunes, pero el apoyo que él me manifestó fue a título personal, de tal manera que yo sería muy feliz, indudablemente, que el partido que él encabeza en este minuto también me pudiese apoyar en su momento, pero no lo hemos conversado a un nivel institucional, por así decirlo. Yo reitero, el apoyo que él me ha dispensado y que le agradezco mucho, desde luego, ha sido a título personal, y sin lugar a dudas que yo me imagino que si el día de mañana me llegase a apoyar el partido, eso es materia de otro tipo de decisiones, de una decisión colegiada que la tendrán que adoptar ellos o no adoptar según sea lo que estimen conveniente. Marcelo, el tiempo vuela y no perdona. Te tengo que despedir hasta la próxima semana. Que tengas una linda semana. Ya nos estamos reencontrando para seguir hablando de temas de actualidad y a ver si ya tenemos los espacios para volver a hablar de la nueva Constitución, donde tú pretendes ser uno de los electos por la ciudadanía para escribir el nuevo rayado de cancha. Fíjate que recién estaba con la presidenta de la ANEP, Doris Sandoval, y me dijo, la cancha no está pareja para todos. No, la cancha sin lugar a duda que no está pareja para todos, pero la idea es hacer una buena Constitución y que sirva y pueda trascender a los distintos gobiernos que se sucedan en adelante y que pueda brindar en gran medida una satisfacción para toda la población, para todos, sin exclusiones. Gracias, Marcelo, por haber compartido con nosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias, Vladimiro. Cuando quieras, aquí estamos a disposición. Marcelo Torche, candidato a la Convención Constitucional, estaba con nosotros haciendo Buenos Días Región. Nos acercamos a las 11 de la mañana, no se vaya, todavía nos quedan 60 minutos de compañía.